Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aline Arbolito de Brócoli y sean bienvenidos una vez más a mi canal. O si eres nuevo también, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que este lugar sea ameno para ti y que consideres quedarte. El día de hoy voy a estarles hablando sobre mi opinión de Orgullo y Prejuicio, lo que me hizo sentir, cómo lo vi ahora que lo estuve releyendo. Y también quiero traerles la opinión sincera de unas personas muy queridas para mí de esta plataforma, que también son lectores amenos y que también ya estuvieron leyendo Orgullo y Prejuicio. Pues Orgullo y Prejuicio creo que es un clásico muy conocido por muchos, pero quienes no lo conozcan, es del tipo romance de época, escrito por Jane Austen. Me parece que debe de ser su obra más conocida. De hecho, hay adaptaciones de esta novela y pues sí, también las recomiendo, pero pues eso ya va para otro video quizá. Yo estuve leyendo Orgullo y Prejuicio hace ya varios años, quizá 10 años, 12 aproximadamente. Yo recuerdo que era muy sonado, desde entonces pues tenía mucho hype y yo dije, ¿por qué hablan tanto de Orgullo y Prejuicio? Entonces lo leí y me gustó mucho, sobre todo porque en ese entonces yo buscaba más como consumir novelas que tuvieran toques románticos. También eso mismo de estar muy joven, estar como un poquito más inocente en este aspecto, me hizo pasar por alto algunas cosas que ahora que estoy más adulta me doy cuenta y que digo, de algunos personajes que pasaron desapercibidos para mí o sus actitudes, y hasta ahora que estoy, como les digo, más adulta, de que soy más consciente de lo que pasa alrededor, más allá que solamente el romance que se genera. Entonces también yo digo, ay, con razón los comportamientos de los protagonistas. Orgullo y Prejuicio va de dos personas, el señor Darcy y la señorita Elizabeth Bennet, que pues son muy orgullosas y prejuiciosas. Y pues eso les impide ver que dentro de ellos hay seres hermosos, geniales, diferentes. Digo diferentes porque sí están de cierta forma avanzados para la época. Estamos hablando de una época donde pues los modales, el qué dirán, la opinión de la sociedad era lo más importante, porque de ahí venía la oportunidad de que tú pudieras conseguir una muy buena pareja para casarte, donde el matrimonio era lo máximo, lo que aspiraban las mujeres, e incluso también era como necesario para los hombres. Esta urgencia de casarse y encontrar un buen prospecto vemos en esa época, donde las chicas se casaban a los 16, 17, 18. Elizabeth Bennet es una de las 5 hermanas de esta familia. No se piensa dos veces en decir lo que opina, no se deja ir tanto como por lo que dice la sociedad. Le aburren un poquito esas cosas incluso. El señor Darcy es un señor adinerado, muy adinerado, que parece ser muy orgulloso y que no le da la oportunidad a nadie que no sea más que aquellas personas que son muy allegadas a él. Pero vemos como estos dos personajes van desarrollando esta confianza uno en el otro y se quitan esos antifaces para darse cuenta del potencial de la otra persona, y van cambiando y van dejando a un lado el orgullo poco a poco, aunque les pese. Y ese es el porqué para mí es de los romances más bonitos de la literatura. Creo que si bien no estuve tan animada, tan ilusionada como la primera vez que lo leí, porque como ya lo menciono, ya traigo como que otras vistas, ¿no? Ya me doy cuenta de otras realidades. La verdad es que aún así logró emocionarme, sobre todo cuando había intercambio de cartas. Algo que siento que me quedó a deber la autora nada más fue el final. Siento que tanto tiempo que estuvo cocinándose este romance, este desarrollo de personajes, este conflicto, esta reflexión interna en ellos mismos, para que el final llegó como muy abrupto y ya, se terminó la historia. Hubiera querido más, será porque yo soy muy ñoña en ese aspecto, porque creo que disfruté más la historia y el desarrollo que el mismo desenlace, que pues en mi corazoncito quería que sucediera y que pues yo ya sé que sucedía porque ya lo había leído, pero sí, como que fue muy... Entonces ese bajón yo no lo recordaba que sucedía cuando leí la primera vez el libro. Independientemente de cuál hubiera sido el final, necesitaba más emoción, es lo que quiero decir. Pero bueno, esa es mi opinión de Orgullo y Prejuicio. Y bueno, a continuación los dejo con las opiniones de estas personitas que... Hola a todos, soy Germán de Biblioteca de Vocaciones. Muchas gracias, Salim, por invitarme a tu canal. Hoy voy a hablarles de Orgullo y Prejuicio. Esta novela fabulosa de Jane Austen que tengo en estas ediciones es una obra de principios del siglo XIX con unos personajes bien construidos, aunque algunos
algo insoportables. Quizás no son los personajes más agradables, pero no están mal escritos, están bien escritos. Jane Austen es una muy buena escritora, tiene una prosa que accesible y entretenida. A mí me gustan sus obras, creo que tiene una forma de narrar con algo de humor que me hace acordar, salvando las distancias de época, con Stephen King. A veces a mí me resultan agradables por su prosa, aunque la trama no me llame tanto la atención. Principio del siglo XIX, historias del campo, de la campiña inglesa de principio del siglo XIX, quizá no sea el tema que a mí más me interese, pero escrito por Jane Austen, las obras se hacen muy agradables. A mí me gustó Orgullo y Prejuicio, la obra, a pesar de que no es Elizabeth la protagonista y Darcy no son mis personajes favoritos como pareja. Es una pareja que a mí me cuesta ver como tal. Creo que ella tiene una gran madurez, él también tiene una gran madurez a lo largo de los capítulos de la novela. Al principio ambos, bueno, como dice el título, tienen orgullo y tienen prejuicio, los dos, pero creo que hay un cierto desprecio de parte de Darcy hacia Elizabeth que a mí no me termina de convencer del todo. La pareja, creo que Elizabeth podría haberse conseguido algo mejor. Ya le dirán ustedes a Aline en qué opinan de ello. A mí me gustó la obra, creo que la voy a volver a leer en algún momento, dentro de algunos años, y es una buena manera de entrarle a la literatura de esta autora, que no es para cualquiera, porque repito, son historias que puede aburrirle a mucha gente, no son obras con mucha acción. Hoy el romance actual son historias en donde hay continuamente acción entre los personajes, conflicto todo el tiempo, y si bien aquí hay conflicto, está escrito de otra manera. Son historias con otro tipo de personajes en una época en donde una mujer no podía generalmente decidir su destino porque estaba atada un poco a los deseos de los padres, pero también a la necesidad de conseguir un marido pronto, porque a los 25 años ya empezaban a considerarse ya unas mujeres muy mayores, y ya se iban a tener que dedicar a otro, a ser maestra o algún tipo de trabajo, y quedaban completamente condenadas a la soledad. En fin, me gustó Orgullo y Prejuicio, voy a seguir leyendo a Jane Austen, creo que tiene muy buena prosa, utiliza muy bien el humor y es un buen libro. Saludos, Aline, a vos y a toda tu comunidad. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola, mi nombre es Paulina del canal Pauli desde el Sur 85 y Aline me invitó para comentar qué me pareció Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Así que muchas gracias, Aline, y aquí comento qué me pareció. Este libro lo leí el año pasado, grabé un blog de lectura de hecho, porque para mí leerlo fue toda una experiencia. Eso sí, siento que la historia de amor no fue como yo me la imaginaba, yo solo había visto una adaptación cinematográfica, que voy a poner una fotito aquí, que me encantaba, pero al leer el libro me di cuenta de que el tema como amoroso, como de esa relación que se construye, estaba más, de hecho, construida como por el lector que en sí por la historia. Cuando leí el libro me pareció que sí, era una historia de amor como muy de la época, etcétera, pero tampoco lo que yo me esperaba, como algo mucho más romántico, por ejemplo. Así que para que no se desilusionen en que no es melosa ni nada. Obvio, a mí personalmente me gusta el cambio del señor Darcy, aunque encuentro que es súper abrupto, pero me encanta igual, porque amo los finales felices. Pero aún así, el romance, no sé si está como la mayoría podría esperar, por ejemplo. Es una historia muy bonita porque refleja mucho el tema social de la época, lo que se esperaba de las mujeres, de los hombres, ese perfil de hombre que pudiera sostener una familia. Y siento que el personaje de la mamá, aunque no me agradaba, es un personaje que refleja harto el esfuerzo que se tenía que hacer por dejar bien a las hijas. Y dejar bien a las hijas significaba casarlas bien, porque nada quedaba para ellas. Todo el dinero que podía tener la familia quedaba para el hombre de la familia, que no necesariamente, como en el caso de la familia de Elizabeth, estaba ahí. En este caso todo el recurso se iba a ir al primo, por ejemplo. Entonces siento que la autora para la época y todo fue como súper valiente en tirar todos esos temas, en describir a estos personajes como súper moralmente cuestionables, los que lo eran obviamente, y poner buenos atributos a los personajes que tenían una buena evolución. Así que en general a mí me gustó mucho. Encontré una historia súper buena, entretenida, pero sí siento que me ayudó mucho haber tenido una adaptación cinematográfica favorita, porque igual me lo imaginaba con los personajes que a mí me gustan, con los actores, actrices, etc. Así que eso, lo full recomiendo. Muchas gracias, Aline. Nos vemos. Hola a todos, ¿qué hay?
Primero que nada, Aline, muchas gracias por invitarme a tu canal a charlar sobre esto. Quiero presentarme con todos ustedes. Yo soy Kim. Me gusta mucho también hablar sobre libros y el día de hoy estoy aquí para hablarles de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y miren, sé que este libro es un clásico muy amado por muchas personas. Muchos lectores le tienen gran aprecio a esta historia y entiendo el por qué. Pero yo aquí vengo a hablarles de lo oscuro que hay detrás de leer un libro como este. Y es que a mí me tomó muchísimo tiempo poder concluir esta historia. De verdad que yo la primera vez que intenté leerlo estaba en la universidad y nada más no pude. Me quedé estancada, no supe por qué y lo dejé pausado varios años. Después lo volví a intentar y lo tomé de nuevo y me pasó exactamente lo mismo. No podía avanzar con él. Y así lo dejé pausado de nuevo. Hubo una tercera ocasión en que yo empecé este libro y creo que es la vez que más había avanzado, pero perdí el libro, no sabía dónde lo había dejado, no lo encontraba por ninguna parte. Entonces volví a dejar esta historia pausada y tiempo después lo encontré y volví a intentarlo. Y no les miento, creo que traté de leer 5 veces Orgullo y Prejuicio y de verdad no conseguía hacerlo y ya había llegado al punto en que me estaba frustrando porque no era como que lo que había leído no me gustara, pero había algo que no me permitía avanzar y no sabía qué. Y no fue hasta el 2022 que se me ocurrió la grandiosa idea de buscar el audiolibro y poder así alternar mi lectura de este clásico que tenía tantas ganas de leer. Y gente, encontré la clave. Y yo no era muy partidaria de escuchar audiolibros porque me distraía mucho en ese momento. Entonces se me ocurrió buscarlo y lo empecé a reproducir mientras hacía cosas. Y cuando estaba como en mi tiempo libre, entonces sí me ponía a leer el físico también. Y aquí me di cuenta que la traducción que tiene esta edición en particular está un poquito complicada. Era como muy rebuscada, muy rimbombante y eso hacía que para mí la lectura se volviera un tanto tediosa porque sentía que a veces era como demasiado. En cambio, el audiolibro estaba con un lenguaje un poquito más simple, un poquito más sencillo y eso me permitió avanzar muchísimo más rápido y fue más fácil para mí. Además que en el audiolibro la inflexión de voz que le daban a cada personaje me hacía sumergirme por completo en la historia. Entonces, a mí me encantó. El audiolibro lo escuché de manera gratuita en YouTube, por si lo quieren buscar, está muy bien narrado. Y pues sí, esa fue como la manera en la que yo por fin logré leer esta historia, terminarla y terminé queriendo mucho la historia también. A mí también me gustó un montón. No creo que la ame tantísimo como otros lectores que han tenido un acercamiento diferente con la novela y creo que más que nada esa parte de la experiencia con la lectura fue lo que me hizo que igual y sí me gustara, pero no tanto como pudo haberme gustado si lo hubiera conocido de esta manera desde el principio. Miren, yo creo que en total me tomó unos 5 intentos y 5 años poder leer esta historia, pero al final no me arrepiento y después de leerlo fui a ver la adaptación y también me gustó mucho. Entonces es como una victoria para mí después de tanto tiempo poder lograrlo y que haya tenido un resultado positivo. Pero pues sí, esa es mi historia con Orgullo y Prejuicio y cómo me costó un montón de trabajo leerla, pero al final pude hacerlo. Creo que es un libro que vale mucho la pena. Si ustedes aún no conocen esta historia, denle la oportunidad, pero también llévensela con calma, tómenselo tranqui y sobre todo chequen bien las ediciones porque miren, a mí me encanta esta edición, se me hace muy bonita, pero sí, lo que creo que dificultó más que yo pudiera conocer esta historia fue precisamente la traducción. Hola a todos, yo soy Cristian y les estaré contando mi opinión del libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen por la lectura conjunta que organizó mi amiga Aline del canal Arbolito de Brócoli. Muchas gracias, Aline, por la invitación. Y era también un libro que tenía ganas de leer desde hace tiempo. Así que aquí les traigo mi opinión. Yendo más a mi opinión por ser un libro ya
muy conocido. Tengo que decir que no me gustó como esperaba. En general no fui tan fan del libro, que creo que sí tiene cosas muy buenas, pero no fue tanto para mí el libro. Tengo que decir que me parecieron buenos los personajes y cómo se van desarrollando en el libro. Principalmente me agradaron los personajes de Jane y de Bingley, creo que son los más agradables, y los personajes de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy se irán desarrollando a lo largo del libro, pasando de Elizabeth a Sally con muchos prejuicios y ya no sé de las primeras impresiones que irá teniendo de Mr. Darcy, y Mr. Darcy viéndose como alguien orgulloso, indiferente, hasta antipático, y que irán cambiando como los veremos mientras se va desarrollando el libro, lo que vemos de ellos y las interacciones que tendrán entre ellos. La trama y el desarrollo del libro creo que refleja muy bien el comportamiento y el contexto de la época en la que se escribió, y que hasta el día de hoy se puede llegar a ver en algunos aspectos así. Se ve como la autora conocía y reflejaba muy bien sus experiencias, cómo se vivía la sociedad en esa época, y a plasmarlo en estos personajes, llevados por costumbres y una vida social muy puestas a la época, a la forma de comportarse, a las aspiraciones de vida, a lo que una persona buscaba en una pareja, y a la forma de vida en general. Y en lo que no me gustó del libro, tengo que decir que la mayoría de los personajes no me agradaron. Entiendes por qué su comportamiento y por qué se desarrollan así, pero no llegué a conectar tal cual con los personajes. También el cómo se va desarrollando la mayoría del libro no me gustó. Siento que la mayoría del libro se desarrolla por lo que hablan otras personas más en forma de chismes entre ellos. Hasta eso lo comentaba así tal cual, el que me parecía más un libro de chismes. No había tanto diálogo entre los personajes que se le tienen que dar, y es más el chisme en que se dan personajes externos hablando sobre otros, siendo esto la forma que se mueve la trama del libro, llevando distintos conflictos entre los personajes. También mencionar que el romance principal que se da en el libro no me gustó tanto, no lo sentí muy natural, porque aunque sí se dan esos momentos al principio de Elizabeth y Mr. Darcy, el desarrollo de esas interacciones está muy puesta a los conflictos que hay entre estos dos por el orgullo y el comportamiento de Mr. Darcy y los prejuicios de Elizabeth. Así se va dando entre las pocas interacciones que tienen, porque también no hay mucho diálogo entre ellos, y hay algo de diálogo pero no están las cosas que se quisieran decir realmente ellos, y esto cambiará hasta la confesión de Mr. Darcy, y después que se llegan a ver un poco más de interacciones entre ellos y sí se irá cambiando su comportamiento. Se siente más fuerte el cambio entre ellos por dos momentos, y ya después de esto ya es amor completo entre los dos. Así que no me gustó mucho cómo se fue dando esta relación entre ellos, y más de que siempre escuché como de las mejores relaciones románticas en los libros, y ya habiéndolo leído completo no me pareció así. Así que sí me pareció casi que muy bueno por la época en la que se escribió, la escritura de la autora y el desarrollo de personajes. Pero sí, no es un libro que lo disfrutara completamente. Tampoco siento que haya sido un libro muy bueno para mí, también por las cosas que leo, aunque sí suelo leer de todo. Pero les recomiendo que lo lean y tengan su opinión sobre él. Muchas gracias, Aline, por esta invitación a la lectura conjunta, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola Lynn, muchas gracias por invitarme a tu canal y por dejar que exprese mi opinión sobre el libro, que les adelanto, yo no terminé la lectura conjunta de Orgullo y Prejuicio. La verdad es que el libro no fue lo que yo esperaba, la manera en la que escribía la autora no me atrapó y la historia tampoco. De las pocas cosas a las que llegué en el libro y que pude rescatar, pues nuestro personaje principal, Elizabeth. Los momentos en los que aparecía y brillaba dentro de una sala, dentro de una reunión, eran brutales. Y no solo ella, creo que Mr. Darcy también es uno de mis personajes favoritos. Es de esos personajes que yo normalmente veo en una película, en una serie, y digo, soy ese, tal cual, yo haría esa cosa que hizo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Siento que a lo mejor no era mi momento de lectura de este libro, o tal vez no me atrapó bastante la manera en la que escribía la autora Jane Austen, y se entiende. Por ejemplo, yo siempre doy esta premisa que a mí me pasó en su momento. En el año del 2017 yo leí La Metamorfosis de Franz Kafka. Tardé bastante tiempo en terminar de leerlo. La manera en la que escribía Kafka no me gustaba. Pero, oh sorpresa, últimamente me han dado ganas tremendas de volver a leer La Metamorfosis de Franz Kafka y de tenerlo en una edición muy bonita. Por lo que representa la historia, también por el valor histórico que tiene la misma. Así que sí, espero que esto sea más por el momento y que no haya terminado de leerla por lo mismo. Espero más adelante la Elvis del futuro tenga muchas ganas de meterse a la historia de Orgullo y Prejuicio, porque sé por cercanos que es un tremendo libro y que la autora también la rompió dentro del mundo literario. Así que sí, espero leer más romance. Pues esa también es otra posibilidad. Elvis casi no lee romance, no he leído ningún libro de romance en mi vida. Tal vez si el romance no es para mí, más adelante, en otra circunstancia de mi vida, en otros entornos, tal vez sea otra cosa totalmente distinta. Lo importante es disfrutar de las lecturas, los personajes, las historias, identificarnos y sacar lo mejor de ellas. Y pues bueno, muchas gracias por dejarme compartir mi opinión, aunque es bastante vaga porque pues no lo terminé, pero bueno, bye. ¿Qué les pareció?
¿Verdad que sirve de mucho ver la variedad de opiniones de diferentes lectores? Igual si por algo ustedes saben que tienen gustos similares a mí o a alguno de ellos, pues también se pueden ayudar más con eso todavía. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya ayudado y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a las personas que participaron conmigo, lo aprecio bastante. Igual les voy a estar dejando abajo en la cajita sus canales por si quieren pasar a verlos y su contenido. Y pues hasta aquí, entonces nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver y un abrazo. Bye.